que nos marca la ley para este tipo de, bueno, para la mercancía. Principalmente se da cuando no tenemos pedimento o cuando el pedimento que tenemos no corresponde con la mercancía que se está presentando a reconocimiento. ¿Vale? Lo demás es pasajeros y vehículos, no lo vamos a tocar. El siguiente es uno que pasa muy a menudo y es, ojo aquí, cuando sea reconocimiento aduanero o verificación de mercancía de transporte, se detecte que la mercancía declarada excede en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. Esto quiere decir que yo traigo un pedimento, traigo una mercancía y al momento de hacer la revisión física de las mismas, detectamos que hay un excedente, ya puede ser de mercancía que está declarada, o sea que sí está declarada en el pedimento o que no está declarada, en este caso sería excedente, sería excedente, o mercancía no declarada, y esa mercancía que no estamos declarando o que está de más, es un 10%, es más de un 10% del valor total declarado en la documentación que sí ampara las mercancías. Por ejemplo, si traemos una mercancía que vale 100 pesos y traemos una mercancía excedente que vale 20 pesos, pues ahí sería el 20%. Entonces, en ese caso se procederá al embargo precautorio de la mercancía. No nada más de la excedente, sino de toda la demás. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas, esta es muy, muy difícil que pase. Es básicamente que un vehículo de carga tenga mercancía de importación, no haya pedimento y se introduzca al recinto fiscal. El siguiente es cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o el domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento o bien en la transmisión electrónica o el aviso consolidado a que se refiere el 36 o 37, o sea, el pedimento ya sea el normal o el consolidado, pero lo importante es lo que sigue, y 59A de esta ley, o sea, la transmisión que se hace respecto al valor, o sea, en el acuse de valor, sean falsos, inexistentes, o cuando el domicilio señalado no se pueda localizar con el proveedor en el extranjero, va a proceder el embargo precautorio. ¿Qué significa esto? Que si declaramos mal el nombre, denominación social, denominación o razón social, perdón, o el domicilio ya sea del proveedor en el extranjero o del importador, el domicilio fiscal, va a proceder el embargo precautorio. Esto cuando lo declaremos mal o cuando sea falso o cuando sea inexistente o no se pueda localizar, ya sea en el pedimento o en el acuse de valor. El siguiente es cuando el valor declarado en el pedimento es inferior a un 50% de mercancías idénticas o similares. Básicamente esta es la de la subvaluación, que quiere decir que yo tengo una mercancía 50% abajo del valor, la cual, comparada con otra mercancía idéntica o similar, ¿vale? Entonces, ese sería el supuesto de evaluación, es otro supuesto embargo precautorio. Y nos dice también que en algunos casos en algunos casos es necesario que alguna administración central sea quien emita una orden para el embargo precautorio. En este caso, cuando es el dato del nombre, domicilio, etcétera, en el pedimento o en el acuse de valor, y cuando es su evaluación se necesita forzosamente una orden de alguna administración central. Esa administración central le dice a la aduana, ¿sabes qué? Para este pedimento, para esta mercancía, tienes que realizar un embargo precautorio por subvaluación o porque declararon mal el domicilio o porque el domicilio no se encuentra. En esos dos casos. Y en varios casos,
como ya vimos, por ejemplo, los más comunes son mercancía excedente, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, también su evaluación, también en... me perdí un poquito. Aquí está. También en su evaluación, también en mercancía excedente. El medio de transporte va a quedar embargado también. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en ese caso van a embargar la mercancía y se va a retener también el vehículo que transporta esa mercancía. ¿Para qué? Para que el transporte quede como garantía del interés fiscal. Rápidamente, bueno, ahorita entramos en el detalle de qué hacer en este tipo de casos, pero también el vehículo va a quedar embargado. Y en el punto número 3 y el punto número 4, que sería mercancía excedente o no declarada, y cuando sea mercancía que no acreditemos con la documentación, en esos dos casos, el resto del embarque se va a quedar también embargado como garantía del interés fiscal. El resto del embarque tenemos que entender que es lo demás que venga en el pedimento, ¿vale? Si en nuestro pedimento tenemos 10 partidas y una partida es la que está nada más ahí con mercancía excedente, se va a quedar todo el resto del embarque, que será el resto del pedimento, y el vehículo también, en este caso muy en específico. Entonces, aparte de que se queda embargada la mercancía, en algunos casos, como ya vimos, se va a quedar embargado también el vehículo y el resto del embarque también en algunos casos. Aquí voy a hacer un pequeño salto. Estamos en el artículo 151, pero nos vamos a brincar hasta el 153. ¿Por qué? Porque el 152 nos va a hablar de, si bien son procedimientos administrativos, el 153 es el que continúa con el tema de embargo precautorio. Entonces me voy a saltar un poquito el 152 para no perder el hilo el hilo de la idea. Entonces, ya nos dijeron cómo se va a levantar un acta, cuándo va a proceder el embargo precautorio, ¿vale? En caso de que se levante el acta y proceda el embargo precautorio, nos va a decir el 153 cuál es el procedimiento a seguir para desahogar ese procedimiento administrativo. Y nos dice que una vez que se levante el acta, nosotros como contribuyentes vamos a poder ofrecer por escrito lo que nosotros queramos, vamos a poder presentar las pruebas que nosotros queramos de acuerdo con el Código Fiscal. Esto lo vamos a hacer en los 10 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del acta. ¿Qué quiere decir esto? Que me van a notificar a mí el acta administrativa, el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, y a partir de ese día, esa acta va a surtir efectos, por lo general surte efectos al día siguiente, y al día siguiente va a empezar a correr mi término de 10 días. ¿Vale? Entonces, yo en ese lapso de 10 días voy a poder presentar lo que yo crea conveniente. Puede ser que presente el pedimento en caso de que no lo presenté. Puede que presente el documento que compruebe las regulaciones y restricciones no arancelarias. Puede que presente el pago de los impuestos de la mercancía excedente, etcétera. Yo voy a presentar lo que yo considere necesario dentro de esos 10 días, ¿ok? Después de esos 10 días, la regla general es que la autoridad va a cerrar el expediente, va a declararlo como cerrado. Y una vez que este expediente esté cerrado, entonces la autoridad tendrá 4 meses para determinar lo que convenga, ¿no? El detalle es que como hay mercancía embargada, pues aquí entonces vamos a tener algunas particularidades. Por ejemplo, si el contribuyente en el caso de mercancía embargada, de mercancía excedente, perdón, declara que está de acuerdo con lo que dice el acta y paga sus multas y paga sus impuestos y no existe incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias,
Entonces, lo que va a pasar es que no se van a esperar hasta los 4 meses, sino que la autoridad deberá cerrar a la brevedad deberá emitir un dictamen parcial en el cual acepte el pago, entregue la mercancía y ya dentro de los 4 meses siguientes deberá de emitir una resolución. También en el caso, por ejemplo, de su evaluación, si yo acredito el pago de los impuestos, de la multa, etcétera, también se debe de hacer una resolución provisional, la cual va a determinar que se regrese la mercancía y dentro de los 4 meses emitirá la resolución correspondiente. Entonces, la regla general es que se levanta el acta, se tienen 10 días para presentar pruebas y alegatos y la autoridad tiene 4 meses para determinar si existe o no existe crédito y en los casos que ya vimos puede emitir una resolución provisional, la cual la intención es que se regrese la mercancía. Pues sería el 153. Vamos a regresarnos ahora al 152 porque aquí en el 152 hay algunos, digamos, hay alrededor de 3, si mal no recuerdo, 3 procedimientos administrativos. Básicamente, el primero es cuando hay una toma de muestras, ¿ok? Hay una toma de muestras y la particularidad del 152 nos dice que aquí no existe embargo precautorio. O sea, vamos a partir aquí desde la idea o desde el hecho de que no existe embargo precautorio. El primer supuesto sería la toma de muestras. Se hace una toma de muestras, no se detecta nada, se envía para su análisis, entonces como se supone que la mercancía no puede estar ahí esperando a que llegue el resultado del laboratorio, entonces van a dejar van a cerrar el camión y se va a ir la mercancía. Pero puede ser que se hayan equivocado de fracción arancelaria, que se hayan equivocado en el tipo de mercancía, en la descripción, etcétera. Digamos que hay una multa porque nos equivocamos en fracción arancelaria, lo cual resulta en un pago de más impuestos, etcétera, ¿no? En este caso, nos dice el mismo 152 que la autoridad tiene, al momento en que toma la muestra, tiene hasta 6 meses para comunicarte algo que se llama escrito de hechos y omisiones. En este escrito de hechos y omisiones, que va a fungir como nuestra acta circunstanciada, la cual debe de llevar también los mismos requisitos que ya vimos en el 150, nos va a decir en qué se equivocó, qué fue lo que resultó, cuál fue el resultado del análisis de esa mercancía y nos va a determinar o nos va a decir, ¿sabes qué? Incurriste en tal o cual multa o en tal y cual omisión de impuestos. ¿Ok? A partir de que se toma la muestra, la autoridad va a tener, como les decía, 6 meses para notificarnos este escrito de hechos y omisiones. Segundo punto, una vez notificado, ya sea al agente aduanal o al importador, a ambos se les va a dar 10 días hábiles. ¿Para qué? Para que presenten las pruebas o lo que a su derecho crean conveniente. Pueden presentar el pago, pueden presentar las pruebas, pueden decir, no, sabes que si estaba bien yo te equivocaste en el dictamen, por X y razón, te presento esas pruebas, ¿no? Dentro de esos 10 días. Y una vez presentado la información o presentadas las pruebas y alegatos, la autoridad va a tener de igual manera 4 meses para determinar lo que crea conveniente, en la cual puedes determinar un crédito ya en cantidad líquida, o sea, en dinero, o puede determinar que se hiciera el pago de las contribuciones, etcétera. ¿Vale? En el caso de que se realice una toma de muestra y sea el mismo supuesto, vamos a poner el mismo supuesto, pero resulta que la mercancía cae en ningún supuesto de embargo precautorio. En estos casos,
lo que va a hacer la autoridad es va a cobrar el costo de las mercancías por algo que se llama imposibilidad material para realizar el embargo. Lo que quiere decir que te va a hacer el cobro como un tipo multa del valor total de las mercancías. Si tu mercancía valía 50 pesos, pues te va a cobrar 50 pesos como imposibilidad material, porque puede darse el caso de que haya mercancía que la presenta a despacho, no necesita regulación, le hacen la toma de muestras, se va y luego resulta que sí necesitaba alguna regulación. Entonces, eso es lo que pasa en este tipo de casos. Hasta ahí, todo bien. O sea, el primer procedimiento es cuando hay toma de muestras, ¿vale? Nos van a tomar la muestra y luego la autoridad va a tener 6 meses para emitir el escrito de hechos y omisiones, nos va a dar 10 días para presentar pruebas y alegatos y la autoridad va a tener luego 4 meses para determinar qué va a pasar con ese procedimiento. El segundo procedimiento es cuando en reconocimiento de enero o cuando en verificación de mercancía en transporte, etcétera, se detecta alguna irregularidad, pero esa irregularidad no conlleva embargo precautorio, pero sí una omisión de impuestos. En estos casos, que son las actas circunstanciadas más comunes, lo que va a pasar es que me van a detectar, por ejemplo, al momento del reconocimiento me dicen, ¿sabes qué? Determinaste mal los impuestos, determinaste mal la fracción arancelaria, no es necesario tomar muestras, o determinaste mal el Incoterm o algo que te va a alterar tu valor en aduana y por ende vas a tener que hacer, tuviste que haber pagado más impuestos, IVA, IGI, lo que sea. En estos casos se debe también igual levantar un acta conforme al 150 con los mismos requisitos y en la misma acta nos tienen que decir que nos van a dar igual 10 días para presentar pruebas y alegatos y una vez presentados esas pruebas y alegatos, la autoridad va a tener 4 meses para determinar. ¿Okay? Es exactamente el mismo procedimiento, nada más que aquí se levanta al momento del reconocimiento o de la verificación, se nos debe de comunicar de manera inmediata, o sea, el mismo día, y de una vez notificada el acta circunstanciada, nos van a dar igual 10 días y la autoridad va a tener 4 meses para resolver. Aquí el detalle es que no hay toma de muestras y no hay embargo precautorio, pero sí hay omisión de contribuciones. ¿Vale? En este tipo de situaciones o en este mismo tipo de procedimientos se puede incluir cuando omitimos cumplir o cumplimos de una manera incorrecta o no podemos acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial, o sea, las de etiquetado. Cuando no tenemos el etiquetado, aquí lo que va a pasar es una retención temporal de las mercancías de hasta por 30 días en lo que cumplimos. En este caso, aunque el procedimiento está sustentado en el 152, se va a actuar de manera muy parecida a lo que habíamos platicado del PAMA. Se nos va a levantar el acta, que en este caso se llamaría Acta de Incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Información Comercial. Una vez que nos levanten esa acta en donde se nos determine que no cumplimos algún punto de la norma o que no estamos cumpliendo con la norma, se nos va a comunicar en el acta, nos van a dar 10 días y luego tendría la autoridad 4 meses para resolver. En este caso, nos tienen que dar, en vez de 10, nos tienen que dar 30 días en caso de que sea nuestro deseo cumplir cumplir con la norma. Se nos daría un plazo de 30 días. Dentro de esos 30 días se puede cumplir en cualquier momento con la norma. Luego la autoridad deberá emitir una resolución provisional en la cual determine que se devuelven las mercancías y luego dentro de los 4 meses hacer una determinación del asunto. Entonces, si lo queremos ver ahí, ya irían 3 procedimientos diferentes que se llevan a manera diferente. Y el último
es el último procedimiento, digamos que es como un procedimiento express, que viene en el artículo final del 152, digo, el párrafo final, y nos dice, ok, pues ya vimos qué pasa cuando hay toma de muestras, cuando hay emisión de contribuciones, cuando hay retención de mercancías o cuando hay embargo precautorio. Y nos dice, ok, pero si ninguna de estas situaciones se da, o sea, primero no hay embargo precautorio, no hay incumplimiento en el pago de impuestos y no hay falta de pago de cuotas compensatorias. Entonces, lo que aquí va a suceder es que el 152 nos dice, en estos casos, si no hay ninguna de estas situaciones, lo que va a pasar es que vamos a determinar de manera directa, ¿ok? La autoridad, en lugar de levantar un acta, va a emitir la determinación y nos vamos a ahorrar todo el procedimiento de los 10 días y de los 4 meses, ¿vale? Entonces, si por ejemplo detectan un dato inexacto, es lo único que hay, que son multas simples, entonces en ese mismo momento nos van a comunicar el crédito fiscal, ¿vale? Son las determinantes que todos conocemos. Entonces sería el cuarto procedimiento. La diferencia es que en este ya no tenemos la opción de presentar alegatos, salvo por una regla ahí que nos dice que se podrá presentar ante la aduana en caso de que uno quiera pagar. O sea, te van a dar 10 días para que realices, pero nada más el pago. O sea, no la puedes impugnar directamente ante la aduana. En caso de que la quieres impugnar, tendrás que presentar un medio de defensa considerado como el recurso de revocación o el juicio de nulidad. Entonces, serían esos procedimientos que están contemplados en el 152, que sería, recapitulando, cuando exista toma de muestras, cuando exista omisión de contribuciones, cuando exista incumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial y el procedimiento express, que es en el caso de multas simples. El 153 ya lo vimos. Hay varios procedimientos también administrativos, como les decía, en el caso más común es el caso de suspensión o cancelación de patente. Como todos sabemos, bueno, todos sabemos que es un agente aduanal y cuáles son las obligaciones del agente aduanal. A eso quiero creer. Pero el 164 nos dice cuándo va a ser suspendido y el 165 nos dice cuándo va a ser cancelado. ¿Vale? Son varios supuestos. No vamos a entrar en todos. De hecho, preferiría nada más hacer énfasis en cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de suspensión y cancelación. ¿Sale? Primeramente, un procedimiento de cancelación que es, digamos que es el más complicado o el más difícil. Lo primero que va a pasar es que al agente aduanal se le va a comunicar o se le va a notificar un oficio por parte de una autoridad central en el cual nos va a decir: incurriste en esta causal de suspensión, de cancelación, perdón, y al incurrir en esta causal de cancelación por X o Y asunto que tuviste en tal aduana, entonces va a iniciar el procedimiento. El primer documento que recibe el agente aduanal en este tipo de casos es el inicio del procedimiento de suspensión, de cancelación, perdón, de patente de agente aduanal. Nos comunican eso y vamos a tener el mismo, digamos en el tiempo, el mismo procedimiento. Nos van a notificar, pero al momento que nos notifican, se va a aplicar la suspensión provisional. ¿Qué quiere decir esto? Que van a bajar el switch del agente aduanal y ya no va a poder validar, ya no va a poder hacer pedimentos. Entonces, nos notifican el inicio del procedimiento y esta ya viene acompañada con una suspensión. Después,
al agente aduanal se le van a dar de igual manera 10 días después de que se notificó el acto, y en esos 10 días el agente aduanal tratará de presentar las pruebas y los alegatos que crea pertinente para ya sea combatir o para regularizarse de la cancelación. Después de eso, la autoridad que emitió el acto tendrá hasta 4 meses, de igual manera, para emitir una determinante. La determinante puede venir en varios sentidos, puede levantar la suspensión, decir, ok, todo bien, no hubo tanto problema, entonces te levanto la suspensión. O segundo, determinar la cancelación de la patente. ¿Ok? En el segundo caso, lo que va a hacer es decir, ¿sabes qué? Por X, Y o Z razón que te comuniqué en el acta de inicio, en el escrito de inicio, doy por cancelada tu patente y se ordena la cancelación. Incluso la cancelación se debe publicar en el diario oficial y se ordena la publicación de la misma. Como es un acto administrativo, después se pueden hacer, presentar varios medios de defensa, pero es más o menos la idea de un asunto de cancelación. Nos notifican el inicio de la cancelación, la cual ya viene acompañada de una suspensión de actividades. Nos dan 10 días, luego 4 meses, en la cual puede levantarse la suspensión o puede determinarse cancelada la patente. En el caso de la cancelación. En el caso de la suspensión, es un procedimiento que no se usa mucho, siendo sinceros, pero no está por demás saberlo. En estos casos, se va a notificar a la agente aduanal, se le va a comunicar, se le va a entregar un escrito, un oficio de suspensión, el cual puede ser hasta por 90 días. Y básicamente el oficio te va a decir, incurriste en esta causal de suspensión. Por lo tanto, a partir de que te la notifico, te aplico la suspensión y ahí mismo te dicen cuántos días va a estar suspendido. De igual manera, como es un procedimiento administrativo, se tendría que seguir el mismo sentido. Te dan 10 días para presentar pruebas y alegatos y la autoridad podrá determinar los siguientes 4 meses. El problema es que aquí, por lo general, los 90, como no siempre llegan a los 90 días, es menos el plazo y por lo tanto, pues se acaba, se queda uno sin materia de litigio. Es como la pequeña diferencia, casi siempre las suspensiones cuando se usaban eran por 30, 15, 20 días, 90 lo más. Pero una vez que pasa ese periodo, se vuelve a activar la patente, o sea, solo deja ese periodo como en la congeladora, digamos. Caso contrario a la cancelación, que era que es como más delicado, te la notifican y ya está suspendido desde el momento en que te notifican la cancelación. No, que son los demás datos de agentes zonales. Y si quieren, pues vamos a tomarnos 10 minutos de receso, son 10:50 para regresar a las 11 en punto y continuar con el cierre.
Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de infracciones y sanciones. Este tema me gusta mucho porque es lo que a mí me da trabajo más que otra cosa, ¿no? ¿Qué es una infracción? ¿Qué es una sanción? ¿Qué es una multa? Vamos a empezar con conceptos básicos. Una infracción viene del latín infractionis, que significa una rotura, y significa una transgresión, un quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, ya sea de una norma moral, lógica o doctrinal. ¿Ok? Entonces vamos a entender que una infracción es una acción, en este caso del contribuyente, el cual está transgrediendo una ley, un pacto o un tratado. Por ejemplo, cuando nos pasamos un alto, estamos violando una ley municipal o una ley de tránsito. La infracción sería pasarse el alto. Puede ser, por ejemplo, también que yo traigo mercancía excedente o no declarada. Estoy transgrediendo una ley federal, en este caso, la ley aduanera. Y ante cualquier infracción, pues debe de existir una sanción. La sanción viene del latín sactionis, que significa, entre otras cosas, la acepción que nos interesa es pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. En el caso de la ley aduanera nos dice, si traes mercancía excedente o no declarada en más de un 10%, te voy a embargar de manera precautoria esa mercancía, aparte de la determinación de impuestos y demás multas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo me equivoco en un dato en el pedimento, estoy transgrediendo una ley que es declarar de manera correcta el pedimento, lo que me va a llevar a una sanción. Una sanción puede ser de varios tipos, puede ser una multa, que es la más común, puede ser la suspensión, ya sea la suspensión de alguna concesión o de alguna autorización, en el caso de la patente de agente aduanal, ya sea la suspensión o la cancelación, o puede ser el embargo precautorio. ¿Vale? Esos son los tipos de sanciones que encontramos en la ley aduanera. Como les decía, la más común es la multa, que viene del latín multa, que significa una sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero. La multa siempre va a estar acompañada de una cantidad líquida, una cantidad en dinero en efectivo, digámoslo, que sería como nuestra sanción. O sea, si yo me equivoco en la declaración de un dato en el pedimento, me van a cobrar cierta cantidad para resarcir el daño que yo causé por el quebrantamiento de esa ley. Siempre que cometemos una infracción, va a existir una sanción. No siempre va a existir una multa, pero digamos que la infracción es el acto y la sanción es la consecuencia de ese acto ilegal. Y la multa sería la manera de resarcir esta conducta transgresora de la ley. Como les decía, hay varios tipos de sanciones. La primera es la sanción, la primera sanción sería la multa, que es una sanción pecuniaria, o sea, de dinero. La segunda es que la mercancía pasa a propiedad del fisco federal, de acuerdo con el 183A. Hay algunas situaciones, por ejemplo, si yo incumplo con la regulación de restricción no arancelarias, en ese caso la mercancía pasará a propiedad del fisco federal. O sea, me van a quitar mi mercancía. El tercer punto sería la cancelación de alguna autorización, ya sea, como decíamos, de patente de agente aduanal o una autorización de recinto fiscalizado o la autorización para realizar prevalidación de pedimentos. Y la cuarta, que no es una sanción per se, sería el embargo precautorio. El embargo precautorio se puede definir como una medida cautelar ejercida por la autoridad aduanera. Una medida cautelar no es otra cosa que algo que ejerce, ya sea, en este caso, pues la autoridad aduanera para evitar que pasen ciertas cosas. Por ejemplo, me van a embargar la mercancía, ¿para qué? Si no tiene permiso es para que no entre al territorio nacional y ponga en riesgo la seguridad nacional o
por ejemplo, si es de Semarnat o es de Zagarpa, que pueda llevar alguna plaga y pueda alterar el ecosistema. Entonces, 3 tipos de sanciones tenemos en la ley aduanera, que es la multa, la mercancía pasa a propiedad del fisco federal o se cancela una autorización. Y el embargo precautorio sería, como dijimos, una medida cautelar para evitar que esa mercancía entre a territorio nacional o inclusive de que salga de territorio nacional. A partir del 176, de hecho, hay un apartado de infracciones y sanciones, dependiendo el tipo de conducta, dependiendo el supuesto, es la infracción y es la sanción. No vamos a entrar en todas porque si no aquí nos tardaríamos como otros 3 días. Voy a enumerar las más importantes y las que son más comunes que pasan aquí en la aduana de Guadalajara. Por ejemplo, habíamos visto también lo de las mercancías prohibidas. Las mercancías prohibidas ahí se las enumeré, son casi todas. Dentro de las que destacan, pues básicamente son los huevos de tortuga, extractos de opio, semillas y esporas de marihuana, la misma marihuana en planta, las semillas, esporas, etcétera, de la amapola, que se conoce también como adormidera, la cual se usa para crear diferentes, principalmente drogas, o extractos para, ya sea como el opio, que es jugos o extractos de opios, o preparados para fumar, también están prohibidos. Y el caso de las estampas o calcomanías impresas, que pongan representan a la niñez de manera denigrante o ridícula, las llamadas Garbage Pail Kids, que tienen ya como desde los 80 está prohibida su importación. Las preparaciones a base de morfina, ya sean sales, derivados, etcétera, pieles de tortuga de caguama, que son especies en peligro de extinción. Bienes que hayan sido declarados como monumentos arqueológicos por la Secretaría de Educación Pública, también está prohibida. Esta más que otra cosa está prohibida su exportación. ¿Por qué? Porque son bienes que pertenecen a la nación. Para que esto pueda pasar, pues se me fue el nombre, la Secretaría el Instituto Nacional de Antropología e Historia, perdón, debe determinar mediante un oficio que ese bien se ha declarado como monumento arqueológico y no puede salir del país. También por ahí falta los peces carnívoros en cualquiera de sus etapas, que puede ser en etapa de huevo, etapa joven o etapa adulta. También está prohibida su ingreso o salida del país. Esto más que otra cosa para evitar un problema de ecológico más que otra cosa. ¿Vale? Entonces, son las mercancías prohibidas. La mercancía debe estar prohibida a nivel fracción arancelaria, o sea, tiene que estar ahí mencionada la fracción. Si usted va y busca la fracción arancelaria, por ejemplo, de la marihuana, pues ahí debe decir marihuana y debe venir la palabra prohibida. También en la fracción arancelaria de las pieles de tortuga, ahí va a encontrar que aparece como prohibida. Cosa muy curiosa, por ejemplo, las estampas o calcomanías, viene exactamente como está mencionado ahí, porque esas mismas, digamos, mercancías a nivel fracción arancelaria, pues son también, por ejemplo, las muy famosas calcomanías de cuando es el mundial, que hacen las calcomanías de los equipos, se clasifican en la misma fracción, pero ya estas ya tienen un número de identificación comercial diferente, entonces ya están prohibidas ya de manera así muy específica, ¿vale? Aquí el detalle es que estas tengan dibujos, ilustraciones que representen a la niñez de manera denigrante o ridícula, y ahí aparece como prohibidas. O sea, serían las mercancías prohibidas. Y regresando un poquito a las infracciones, pues tenemos lo clásico, es omitir el pago de los impuestos, ya sea de manera total o parcial, y también de las cuotas compensatorias. Ese sería un tipo de infracción. O sea, si yo incumplo con el pago de impuestos, pues entonces voy a ser
merecedora una multa o una sanción. No hacer el descargo total o parcial de los permisos o incumplir con cualquiera de las regulaciones y restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior. O sea, incumplir o no acreditar su cumplimiento también me va a ser acreedor a una sanción. Como decíamos, importar mercancía que esté prohibida, o cuando las empresas con autorización de la Secretaría de Economía importen mercancía que está fuera de su programa, se va a considerar como prohibida también. Cuando se ingresen mercancías de la franja de región fronteriza, sin la documentación necesaria, también. Igual, como hemos comentado, cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se dividen de las rutas fiscales o sean transportadas por medios distintos a los autorizados, como podemos acordarnos, es una causal de embargo precautorio, pero la infracción también conlleva una multa. Igual, cuando no se acredite la documentación con documentación aduanal correspondiente, la legal estancia de las mercancías, o cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o del importador señalado en el pedimento o en la factura sean inexistentes. A grosso modo serían las multas establecidas en el 176. Las infracciones, por lo general, son en el siguiente artículo. O sea, no están actualizadas todas las cantidades. Pero, por ejemplo, aquí en el 178 te dice cuáles son las multas aplicables de las infracciones del 176. Las multas vienen en el 178, por ejemplo. En el caso de los impuestos, pues va a ser de un 130 a un 150% de los impuestos al comercio exterior que no se pagaron. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a agarrar mi impuesto omitido, mi tasa de impuesto al comercio exterior omitido, y lo voy a multiplicar ya sea entre un rango entre 130 y 150%. ¿Por qué todas las multas vienen en un rango ya sea de porcentaje o de dinero? Por ejemplo, la fracción segunda nos dice de 4.570 a 11.410, en el caso de no tener el permiso de autoridad competente tratándose de vehículos. Estas cantidades deben de estar en un rango porque de acuerdo a la Constitución no todos podemos aportar de la misma manera. Por ejemplo, hay gente que tiene más dinero, hay gente que tiene menos dinero, hay gente que lo hace de manera dolosa, hay gente que lo hace sin dolo, digamos. Entonces la autoridad lo que debe hacer es considerar qué tan grave fue mi conducta y determinarme una cantidad entre el 130 y el 150%. Pero como el derecho fiscal en México es autodeclarativo, pues entonces siempre nos vamos a tomar el mínimo, ¿ok? Nosotros como contribuyente vamos a decir, bueno, no, mi intención no fue tan grave, pues entonces yo voy a decir que mi multa va a ser del 130%. Aquí la ventaja que tenemos es que si nosotros determinamos o la autoridad determina la cantidad más baja del rango, pues no está obligada a fundamentar ni a motivar el por qué llegó a determinar que ese era el rango más bajo. O sea, se ahorra una valoración que, dentro de otras cosas, es una valoración de la calidad del contribuyente, del costo-beneficio que tendría determinarle más o menos. Se ahorra todo eso y nada más te determina la multa, digamos, la más baja, el rango más bajo. ¿Por qué está en ese rango? Porque la Suprema Corte desde hace ya muchos años declaró que una multa con una cantidad fija es inconstitucional y es ilegal, ya que viola los preceptos de igualdad y de equidad, así como los de la obligación de aportar al fisco federal. Entonces, por eso todas vienen marcadas en un rango que puede ir, por ejemplo, del 130 al 150, del 70 al 100, del 5 al 10, o en cantidades de dinero en efectivo. Entonces, el 176 son, como hemos dicho, infracciones relacionadas con la importación y la exportación, o sea que son hechos derivados directamente de la importación o la exportación, y el 178 son
las multas que con las que se va a sancionar. Ok. Otro importante es el 183, que no viene aquí mencionado, como les comentaba. Ahí viene otro tipo de sanción. El 183A nos va a decir cuáles son los casos en que la mercancía pasa a propiedad del fisco federal. Dentro de los más destacados es cuando se incumpla con la regulación de restricciones no arancelarias, cuando no se tenga documentación aduanera para acreditar la legal estancia, y cuando incumplamos con las normas de información comercial, siempre y cuando pasen los 30 días y no se haya acreditado el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Es decir, el 183 viene con una sanción aparte. El 184 nos habla única y específicamente con las obligaciones ya sea de transmitir, presentar información, documentación o declaraciones. Y nos va a dar ahí varios supuestos también. Dentro de los más importantes es omitirla, transmitir o presentar, ya sea documento electrónico o digital, o se haga de manera extemporánea, información que ampara la mercancía, llámese pedimento, anexos, avisos, declaraciones, acuses, autorizaciones, etcétera. El requisito es que estén mencionados en el 36 o en el 36A de la ley. El 36 de la ley nos dice que tenemos nosotros, como contribuyentes, la obligación de presentar un pedimento cuando importemos o exportemos mercancía. Y el 36A nos dice qué documentos deben de anexarse, ya sea en el caso de la importación o en el caso de la exportación. En el caso de la importación, pues tenemos de que se debe dar el acuse de valor o COBE, la guía aérea, el documento que compruebe la regulación de restricciones no arancelarias, el certificado de origen en su caso, cuando apliquemos un trato preferencial, etc. Entonces nos dice la fracción primera, si nosotros no presentamos o no adjuntamos los documentos del 36 o del 36A, vamos a tener una infracción. O si lo hacemos de manera extemporánea, entonces vamos a tener otra infracción. Presentar de manera extemporánea se considera que no lo presento al momento que tengo la obligación. Mis obligaciones nacen de presentar documentación cuando yo presento el pedimento y la mercancía al módulo de selección automatizado. Hay que tenerlo esto muy en cuenta. Cualquier momento después se va a considerar de forma extemporánea. Aquí también lo que tenemos que tener como muy presentes es que no puede ser cualquier documento, solo son los documentos del 36 y del 36A. Si no viene marcado ahí, entonces no estamos obligados o no podemos ser sujetos a esta multa. 36, que es el pedimento, y 36A, que son sus anexos. Si no está marcado ahí, no se va a considerar presentación extemporánea, que es algo que me ha tocado ver en muchas ocasiones, que les piden, no tanto en reconocimiento de bandero, sino en revisión, ya sea de gabinete o de revisión de gabinete o visita domiciliaria, que les piden, por ejemplo, las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo no están mencionadas, son parte del expediente de comercio exterior, pero no están mencionadas en el 36 ni en el 36A. Entonces no se pueden considerar como parte de esta multa. Tendría que ser otra multa que está considerada en el Código Fiscal. Eso es lo que respecta a la omisión de presentar documentos o la presentación extemporánea. Que esta es muy común, que nos ha tocado ver de que presentan ahora con PITA, presentan el TODA en la aplicación y luego no lo cargan bien, entonces ya cuando lo presentan ya no es el que deben de presentar y entonces luego ya presentan el otro. Ya en ese momento se considera una presentación extemporánea. Recordemos, la presentación se da cuando la obligación se da cuando yo llego al módulo con mi mercancía y con el pedimento y lo presento y me someto al mecanismo de selección automatizada. Ahí nace mi obligación,
Ya si lo hago en cualquier momento después, ya va a ser presentación extemporánea. O si sea un instante después, va a ser presentación extemporánea. El siguiente es omitir presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento por esta ley, que en realidad la ley no emite plazos para requerir. Entonces, como les decía, tenemos que remitirnos al Código Fiscal, donde ahí sí viene una multa específica para cuando la autoridad, ya sea aduanera o sea fiscal, te solicite documentos en específico, tú se los puedas entregar y si no se los entregas, pues te multan por cada uno de los documentos. El tercer punto es transmitir o presentar informes o documentos a que se refieran las dos fracciones anteriores con datos inexactos, falsos u omitiendo algún dato, que es el conocido como datos inexactos. Aquí hay que ser bien claros. Si yo presento una factura, si yo presento un aviso, si yo presento un certificado de origen y tiene un dato inexacto o falso, no puede entrar en este supuesto. ¿Por qué? Porque este supuesto es necesario que se determine cuáles son esos datos antes se considera como información estadística, ahora solamente se considera como datos que para el 184 fracción 3, pero estos datos están publicados en un anexo, en anexo 19, si mal no recuerdo, y solo vamos a tener esos en específico. ¿Vale? Entonces, esos datos son única y exclusivamente del pedimento. Esos son datos que están en el pedimento. El siguiente punto sería no transmitir o no presentar o hacerlo de manera extemporánea la información que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, siempre y cuando, aquí hay que tenerlo bien en cuenta, siempre y cuando esos documentos se hayan obtenido antes de la presentación del pedimento. ¿Ok? Supongamos que yo presento un pedimento y ese pedimento tiene, esa mercancía está obligada a cumplir con un aviso de salud. Y yo no lo presento el aviso de salud, pero digo, espérame, es que sí lo tengo, pero no te lo presenté y te lo presento en este momento, te va a considerar de manera extemporánea, siempre y cuando sea la obtención del documento sea antes de la presentación del pedimento. ¿Ok? En este caso, cuando pase esto, es una obligación del contribuyente que una vez que omitió y ya presentó el nuevo documento, hacer la rectificación del pedimento y anexarlo, ya sea en documento electrónico o digital, del documento que ampare el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias. Que sería, no transmito o lo hago de manera extemporánea el documento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y que va acompañada con la rectificación del pedimento. Otra que ya no se da antes, como dato ahí histórico, el agente aduanal sobre todo tenía la facultad de poder grabar sus pedimentos en medios magnéticos y estos medios magnéticos tenían que ser archivados y el SAT los podía requerir. Nos dice que, bueno, si tú lo guardas en medio magnético y la documentación está falsa o está incompleta o es inexacta, también tenías una multa. Ese ya no se da porque pues, ya no hay medios magnéticos, ya sale más caro tener esa autorización que tener todo en un archivo digital. Como todo se transmite, pues es más fácil tener un disco duro con toda esa información. El siguiente es que transmitas al sistema electrónico aduanero o el código de barras mal impreso. Eso es algo también muy común, que a veces le pones en la lectura, te aparece un dato que no está. Entonces eso también tiene una infracción. Hay que ser bien claros que este es el código de barras impreso en el pedimento. ¿Vale? Si está mal, entonces también me hago acreedor a una multa. Creo que me pasé.
archivamos. Igual, no se imprima el documento en el aviso consolidado o en el pedimento. Si no se imprime, la obligación de imprimir ahí el código de barras, también vamos a ser acreedores a una multa. Omitir declarar en la aduana de entrada al país o la de salida, o que los extranjeros o nacionales lleven cantidades en efectivo. También esa es otra multa. Acuérdense que, por ejemplo, lo de las cantidades en efectivo, en cheques o en pagarés o lo que sea, no debe superar los $10,000. 184, el 185 serían las multas aplicables. Igual no vamos a entrar al detalle, pero hay que checarlas ahí. Todas las multas del 184 están correlacionadas con el 185 también. Vamos a hablar de algo que también es muy común, que sería el error en el COBE, en el acuse de valor. Hay 3 supuestos respecto al 184A. Y nos dice que son infracciones relacionadas con transmitir la información referente al valor de las mercancías, demás datos relativos a su comercialización, así como los relativos a su transportación, y nos hace referencia a 2 artículos. 20, fracción 7, que es la obligación de transmitir al sistema electrónico aduanero la información relativa a la transportación de las mercancías, y el 59A, que es la obligación del interesado de transmitir la información relativa al valor y datos de comercialización. Y nos dice que hay 3 supuestos. El primero es transmitir datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías o datos relativos a su comercialización. Datos inexactos o falsos referente al valor o datos de comercialización. Segundo supuesto es transmitir información incompleta o con datos inexactos, pero esto es en cuanto a la descripción de la mercancía y identificación individual. ¿Vale? Considerando la mercancía que está presentando en el despacho. Si yo digo, pues traigo 50 camisas rojas y esas 50 camisas no son rojas, son guindas, pues entonces ahí hay un dato que está inexacto, referente a la descripción de la mercancía o a la identificación individual. Y el tercer punto sería transmitir de manera incorrecta datos falsos e inexactos. La descripción individual, el número de contenedor, considerando la mercancía, el contenedor presentado de despacho. Serían datos referentes a la transportación. Las primeras 2 son relativas al valor, su identificación individual, que es el 59A, y el tercer punto es referente a su transporte. Entonces sería lo que sería el error de COBE, son las primeras 2, la otra es la guía aérea, BL, etc. Y bueno, aquí les voy a dejar un pequeño diagrama de cómo funciona más o menos el proceso desde el principio hasta que termina. Todo nace con una facultad de comprobación, ya sea fiscal o aduanera, puede ser una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, en el caso de las aduanas, una verificación de mercancía de transporte o un reconocimiento aduanero. Siguiente punto es, se determina una posible infracción, y luego ya tenemos el periodo de pruebas y alegatos, la presentación del escrito de pruebas y alegatos, y luego se va a emitir una resolución determinante, un crédito fiscal, y nosotros vamos a tener la opción de irnos a recurso de revocación, a juicio de nulidad y al amparo. Voy a tratar de explicar de manera rápida y concisa. El recurso de revocación es un acto que va a resolver la administración local jurídica, la cual está contemplada en el Código Fiscal de la Federación. Vamos a tener 30 días después de que se emitió la resolución, tenemos esos 30 días, y básicamente lo que hay que poner está en el 18 del Código y 19 del Código. Básicamente es solicitarle a una autoridad superior, de este caso la aduana, que emita o sea, que deje sin efectos
o que cambie la resolución determinante. Esto puede ser en varios sentidos. El primer sentido es que la tenga por no presentado, es como si nunca lo hubiéramos presentado. Esto se da porque faltó algún dato, que se sobresea porque esto quiere decir que no lo va a tratar porque no hay materia para tratarlo o porque no es aplicable el recurso de revocación o porque faltó algún dato. Por ejemplo, si no presentamos agravios, entonces se va a sobreseer, o si no comprobamos la representación, entonces también no lo van a rechazar. Es el primer punto. El segundo punto sería que se confirme el acto impugnado, en este caso la resolución determinante. La confirmación conlleva que lo que determinó la autoridad ya está confirmado por una autoridad superior. Y el tercer punto sería que se elimine el acto impugnado, y aquí se pueden dar varios supuestos: que se elimine así de manera total, que se conoce como una nulidad, como una revocación lisa y llana. Siguiente punto puede ser que lo deje sin efectos y que se mande a emitir uno nuevo. Esto es, que elimina el acto que estamos impugnando, pero manda que la autoridad que lo hizo haga uno nuevo que va a sustituir al que fue impugnado, o que la misma autoridad emita un acto que va a suplir al impugnado. Son los supuestos que puede pasar en un recurso de revocación. Las desventajas, pues es que aquí vamos a tratar de alegar contra la misma autoridad de que la misma autoridad hizo algo mal. La ventaja es que en este caso no es necesario garantizar o pagar los créditos fiscales al momento de la presentación hasta que se resuelva, y es un poco más rápido. Les decía que se determina, tenemos 30 días para presentar el recurso, y una vez presentado el recurso, la autoridad tendrá 3 meses para emitir la resolución al mismo. Si no emite resolución, se va a considerar que es una negativa ficta, y podemos ya impugnar esa negativa ficta mediante juicio de nulidad para que nos conteste. El recurso de revocación, según el 200 del Código de la Ley Aduanera, es opcional. Podemos pasar directamente al juicio de nulidad. El juicio de nulidad, básicamente, hay dos tipos de juicios. Está la vía sumaria, que es un poquito más rápido, y la vía ordinaria, que es la vía normal del juicio que siempre hemos conocido. Se diferencia en que la vía sumaria es muchísimo más rápida. El tiempo para presentar el juicio de nulidad es igual de 30 días. Vamos a presentar una demanda de nulidad de conformidad con la Ley Contencioso Administrativa Federal. Ahí hay varios datos, nos va a pedir argumentos lógico-jurídicos para determinar por qué es ilegal la resolución. Vamos a presentar nuestra demanda. Luego el tribunal va a aceptar la demanda y va a requerirle a la autoridad que conteste esa demanda. Una vez contestada esa demanda, se van a empezar a desahogar las pruebas. Como por lo general las pruebas que se desahogan son documentales, se presentan y se desahogan en el mismo momento. Una vez que el tribunal valora los argumentos tanto del demandante, en este caso sería el contribuyente, y de la autoridad, que en este caso es la demandada, los va a comparar y va a emitir una determinación. Antes de eso, va a emitir varios acuerdos. Un acuerdo muy importante es el acuerdo de cierre de instrucción. El cierre de instrucción significa que ya no queda ningún asunto pendiente. Si ya no existe ningún asunto pendiente, el tribunal va a tener un lapso. En el caso de juicio por la vía ordinaria va a tener un plazo de hasta 6 meses para emitir sentencia, y en el caso de juicio sumario tendrá 90 días hábiles máximo para emitir sentencia. Tiene que emitirlo dentro de ese tiempo. Y de igual manera va a emitir una sentencia, la cual puede ser de ciertos sentidos. Puede sobreseer el juicio, decir, ¿sabes qué? No me comprobaste ciertas cosas, no me declaraste alegatos, no me acreditaste la representación legal, o no tienes interés jurídico. Bueno, antes se me pasaba un poquito.
Al momento que nosotros presentamos nuestra demanda, hay algo que no es muy usado en el ámbito aduanal, digámoslo, pero es que se puede abrir un incidente de suspensión. La suspensión es básicamente un recurso, es una medida cautelar para mantener el juicio y que no vaya a pasar nada. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy concreto es, imaginen que van a demoler un edificio con una orden de expropiación. Entonces, si demuelen el edificio, pues ya no tendría sentido seguir con el juicio, porque yo lo que quiero es conservar el edificio. Entonces, mi incidente de suspensión va a ir basado en que si demuelen el edificio me voy a quedar sin materia de juicio. Entonces, la suspensión sería para evitar que demuelan ese edificio. Acá en materia aduanera, lo único, casi siempre son asuntos que son en cantidad de efectivo o con mercancía embargada. Lo que se puede pedir en el incidente de suspensión es, uno, que se eviten los cobros del crédito fiscal, para lo cual yo necesito garantizar, o sea, que no me vayan a mi casa a molestar a cobrarme mientras dure el juicio, pero tengo que tener mi garantía. O dos, que la mercancía no sea destruida o que se conserve de la manera adecuada. Aunque no es necesario pedirlo, ¿por qué? Porque la aduana tiene, la autoridad aduanera, perdón, tiene la obligación de conservar mientras esté en litigio esa mercancía, entonces no sería tan necesario. Volviendo al tema de la sentencia, como les decía, se puede sobreseer, puede dejar sin efectos la resolución que se impugna, para, uno, dejarla sin efectos y eliminarla completamente, lo que se conoce como nulidad liseyana. Emitir una nueva que supla a la resolución que se esté impugnando. En este caso, el tribunal mismo emitirá un oficio de una determinación o emitirá en la misma sentencia las directrices que se van a seguir, o se le va a ordenar a la autoridad que emitió la resolución determinante emitir una nueva que supla a la que se impugnó. Y en los últimos de las instancias tenemos el amparo, el cual se debe presentar 15 días después de que se nos notifique la sentencia. Y básicamente aquí lo que vamos a pedir es tratar de demostrar que se violentaron nuestros derechos humanos o nuestras garantías individuales. Y lo que puede pasar exactamente lo mismo, nosotros presentamos nuestra demanda de amparo, le van a notificar en este caso al tribunal, que emita un informe de autoridad. El informe de autoridad se presenta ante la sala que va a conocer del amparo, y una vez que se determina, se va a emitir si se ampara al contribuyente bajo la justicia federal, y puede tener de igual manera ciertos sentidos, que es que se sobresea, que se tenga por no presentado un amparo, o que se rehaga la resolución determinante, en este caso la sentencia, o sea, que se vuelva a hacer una nueva, o el mismo tribunal o la sala puede emitir una nueva sentencia, que sería el mismo sentido. Digamos que es a favor cuando eliminan la sentencia y mandan al tribunal a hacer una nueva sentencia, o que el mismo tribunal o la sala que conoce el amparo emite una nueva. O básicamente te niegan al amparo de la justicia federal, sería de manera desfavorable. Pues básicamente sería todo respecto a procedimientos administrativos, digo de una manera así muy general, muy superflua. Ya que si nos queremos meter un poquito más en medios de defensa, pues si nos estaríamos un poco más explicando datos, detalles de cómo se presenta, de en qué momento se presenta, cuáles son las estrategias, cuándo presenta recursos, cuándo no, igual en el juicio, en el amparo. Y también de infracciones y sanciones, pues así ya sería como entrar más a detalle con ejemplos más concisos que nos ha tocado ver, pero es como a manera general. Aquí lo importante es que sepan reconocer cuándo los van a levantar un PAMA, cuándo pueden estar en riesgo de que les levanten un PAMA, cuándo no, que hay que considerar que no, y cuáles son los procedimientos administrativos para que conozcan más o menos el tiempo y sepan cómo se va a ir trabajando cada uno de ellos.
Muy bueno recordar, digamos, lo podemos separar en dos grandes grupos que son procedimientos administrativos con embargo precautorio, que sería el PAMA, y procedimiento administrativo sin embargo precautorio, que sería todos los del 152. Y aquí les voy a pedir un favor, a las actas simples, a los procedimientos de omisión de contribuciones, no les digan pacos, no me gusta ese término, me hace muy, no sé, no me gusta. Entonces, cuando me dicen, oye, me levantaron un acta de pacos, siempre los corrijo, no lo digan, por favor. Se los voy a encargar ahí mucho. Díganle acta circunstanciada, procedimiento administrativo o me multaron, nada más así. Pues no le digan pacos, por favor. Y pues básicamente sería todo, a menos que tengan preguntas de las cuales ahorita las vamos a ir contestando conforme nos vayan llegando en el chat. Bueno, es el momento de hacer alguna pregunta. No sé si tengan alguna duda. Anímense, estamos al 2x1 en preguntas y respuestas. ¿Ya? Bueno, igual, igual si tienen alguna duda, algún comentario o tienen alguna consulta, no duden en contactarnos, en contactarme. Aquí les dejo mi correo electrónico. Pues ahí se aceptan correos, consultas, como les decía, comentarios, respuestas, invitaciones, cartas bomba y spam no me manden porque ya está bien saturado el correo. Pero pues ahí se los dejo. Y de igual manera, pues si quieren visitarnos aquí a la asociación, pues no pueden pasar porque hay todavía pandemia. Entonces, mejor mándenos un correo, márquenos por teléfono y los atendemos con todo gusto. Hay una pregunta, nos comenta, ¿dónde está lo que llama Paco? Les digo que no les digan Paco. Lo primero que les digo y no me hacen caso es, no te creas, Adriana. Los procedimientos administrativos sin embargo precautorio están considerados todos en el 152. Déjame, estoy regresando hasta acá. Todos vienen considerados en el 152. A los que les dicen PACOS, que sería procedimiento de omisión de contribuciones, están considerados en el artículo 152 y es cuando no hay embargo precautorio, pero sí hay omisión de contribuciones, ya sea de comercio exterior o IVA o de cualquier otro. Están considerados en el 152, que como recordamos ahí hay 4 procedimientos, que es el de toma de muestra, el directo, que es cuando no hay omisión de contribuciones, cuando hay incumplimiento de norma y cuando hay omisiones. Están ahí en el 152 y se desahoga igual que todos. Se dan 10 días para presentar alegatos y 4 meses la autoridad tendrá para responder. Espero si haya contestado su pregunta. Y déjenme seguir. Aquí les dejo otra vez el correo. Que lo anoten. Hay captura de pantalla y por así. Ok, bueno, para finalizar, en la pantalla se muestra un QR. Esto es para que nos puedan apoyar en llenar una encuesta. No omito mencionar que viene una opción de comentarios. Ahí pues nos pueden agregar algún tema de su interés y pues ya lo estaríamos tomando en cuenta. Por nuestra parte, pues no nos queda más que agradecer su participación. Y licenciado Pedro, agradecemos por su tiempo en compartirnos tu experiencia y conocimientos en nuestros procedimientos administrativos y aduaneros. Gracias. Gracias, que tengan un buen día, un excelente jueves.